Shalom Alejem. Quisiera comenzar a abrir el diálogo con respecto a la pregunta que normalmente se hace de ¿cómo puedo apoyar a Israel? Es una respuesta que tiene muchas capas. En una capa inicial podemos ver la irracionalidad en la cual ha caído el mundo actual, donde tenemos una cantidad de ideas muy dañinas que están infectando todo el mundo y que la mayoría de estas opiniones ni siquiera tienen detrás de ellos una razón, no tienen realmente una fuerza en su opinión, donde la gente que ves en los campus en Estados Unidos, en las universidades, protestando, no tiene la menor idea de qué están protestando, de contra quién están protestando, qué está pasando, donde cantan la canción de From the River to the Sea, del río al mar, haciendo referencia a destruir literalmente al Estado de Israel sin entender realmente las implicaciones de lo que están cantando. Hablando de intifada cuando no tienen idea de que lo que esto significa es un genocidio al pueblo de Israel. Hablando de todo tipo de tonterías sin tener el menor pensamiento crítico al respecto. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es traer diálogo a la mesa, traer un poco más de racionalidad para aquellos que están dispuestos a escucharla, porque hay mucha gente que no le va a interesar en lo más mínimo escuchar nada de racionalidad, simplemente quiere tener una opinión fuerte en la cual parece ser que la mayoría está en esa opinión. ¿Por qué? Porque es justo la voz que se escucha más fuerte, porque es la voz que se hace escuchar. Y es algo que a lo mejor tenemos que aprender de ellos, ya que estas personas que están allá afuera protestando, por ejemplo ahorita en México, en las embajadas, que están haciéndolo con toda la violencia del mundo y que al parecer nadie le está poniendo un freno, tenemos que buscar métodos en los cuales realmente podremos llegar a hacer una influencia, aunque sea positiva, a este tipo de grupos donde hay que ponerles un alto. Es muy difícil poder organizar algo así si el gobierno mismo no está dispuesto a ponerles un alto en serio y simplemente dejan que la gente haga destrozos, que pinte, que haga todo tipo de barbaridades en la calle. Sin embargo, dejando eso de un lado, podemos decir que tenemos la obligación de por lo menos dar un poco de racionalidad al mundo actual que está en una completa locura de irracionalidad. Ese es un aspecto. Comparte, busca información, busca opiniones allá afuera, compártelas. Trata de traer racionalidad al mundo. Muchas veces no sirve el debate, sirve más que aquellas personas que están desde su escritorio viendo lo que está pasando alrededor, que puedan escuchar, y a lo mejor eso va a hacer que más gente despierte y que pueda, por lo tanto, empezar un diálogo más racional contra toda esta violencia que está viéndose hacia un movimiento donde parece ser que no existe ningún otro conflicto armado en el mundo. Parece que no existe ningún régimen de gobierno opresor o ningún régimen de gobierno que literalmente no tienen derechos las personas. Es una tontería lo que está pasando actualmente, donde toda la atención está sobre Israel. Por otro lado, es algo religiosamente obvio. Una persona desde el punto de vista de la religión, el judío no tiene nada que hacer en el exilio, el judío no tiene nada que hacer fuera de su tierra, y Hashem va a hacer que llegue el pueblo de Israel a su tierra, a las buenas o a las malas. No es la primera vez que ocurre este tipo de casos, no es la primera vez que vemos este tipo de odio irracional en las calles de una manera desenfrenada, donde en algunos países en el mundo incluso la ley dejó de hacerse cargo de este tipo de personas que están yendo en contra de sinagogas, en contra de personas simplemente por su religión, por ser judíos. No es la primera vez que lo hemos visto en el mundo y la historia se repite. Una persona que no conoce su historia tiende a repetirla. Y no hemos aprendido la lección. El pueblo de Israel sigue muy cómodo en el exilio, sigue muy cómodo viviendo en donde está. Tenemos que entender que, como está escrito en Bamidbar, Am Levadat Tishkon, somos un pueblo que está destinado a habitar en soledad. Nosotros no necesitamos a Estados Unidos, nosotros no necesitamos a ningún otro país. Somos un pueblo que hemos logrado ganar más de 3 guerras en la historia reciente, porque en la historia antigua incluso muchísimo más. Cualquier imperio que se ha enfrentado contra nosotros, sin la ayuda de nadie hemos podido aniquilar a cualquiera de los imperios que ya no existen y nosotros sí existimos actualmente. Al imperio griego, al imperio romano, todos los imperios romanos, todos los imperios que han tratado de ir en contra de nosotros, hemos logrado acabar con ellos. Y va a ser lo mismo con lo que ocurre ahorita, como ocurrió en la guerra de independencia, como ocurrió en la guerra de los 6 días, en la guerra de Yom Kippur, todas esas guerras que, aunque lamentablemente hubo muchas pérdidas también de nuestra parte, igual
acabamos con los ejércitos de ellos, logramos sobrevivir y estamos actualmente y vamos a seguir. No necesitamos realmente ese apoyo, lo que necesitamos es que estemos fuertes, que subamos como una muralla, porque como está escrito en nombre de Resh Lakish en la Gemara en Masejet Yomá, creo que es la página 81, donde uno de los sabios en Eretz Israel, en Babel, que viajaba de Babel a Eretz Israel para estudiar Torah y se regresaba a Babel, le ofreció la mano a Resh Lakish que estaba bañándose en el lago. Resh Lakish le dice, juro por Dios, hace un juramento que los odia a ustedes. ¿A quiénes ustedes? A los babilonios. ¿Por qué? Porque ustedes no regresaron en la época de Esdra. Cuando se les dio la oportunidad de regresar, regresaron menos de 45,000 judíos a Eretz Israel. Una cantidad que no es ni siquiera lo equivalente a un estado actual. Y solamente regresaron gente pobre, gente que no tenía más opción que una mejor oportunidad de vida en la tierra de Israel que lo que tenía en Babel. Todos los otros judíos ricos, los judíos que estaban muy cómodos en Babel, en el exilio, no tenían por qué regresar. A pesar de que había una profecía que a los 70 años tenían que regresar, pero ellos decían, no, va a llegar un milagroso para regresarnos a la tierra de Israel. Y no, se esperaron y quedaron quietos ahí hasta que llegó el punto donde ya no pudieron salir más, donde se acabó la judeidad que había en Babilonia y donde también en Israel. ¿Pero por qué se acabó? Justo lo que dice Resh Lakish, porque hubieran vuelto ustedes en el exilio con Esdra. En ese momento hubiéramos sido como una muralla de Barzel, como citando un basuk en Shir Hashirim, que dice que si hubiéramos sido como una muralla de Barzel y como no, fuimos como una puerta de madera que se rompe fácilmente. Y lo mismo está ocurriendo en esta generación, donde pudimos regresar a la tierra de Israel de una manera milagrosa, de una manera que no tenía precedentes, donde apenas en 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, no habían pasado ni siquiera 3 años desde que había acabado la Segunda Guerra Mundial, donde ocurrió el genocidio más grande de judíos, y aún así logramos sobrevivir. Y estamos ahí. Lo único que necesitamos es entender esto. Necesitamos entender, Israel no necesita ayuda. Israel necesita entender que necesita regresar a su tierra. Y necesita entender que no va a encontrar alivio en ninguna parte del exilio. Y donde sea que estemos, ahí va a venir el enemigo a recordarnos que esa no es nuestra tierra. Y todo lo que construyamos en el exilio va a ser construido como en un pantano, donde se va a hundir, donde va a terminar en manos ajenas. Entonces no hay que construir en el exilio. Como lo escribe todo esto Rab Shlomo Teichtal en Em Smecha Banim, donde él, falleció en el Holocausto, publicó su libro en 1943 en medio de la guerra, huyendo, entendiendo que había estado mal, que siguiera su Rab, que su Rab opinaba que no hay que ir a Israel, decía no, nos equivocamos. Y quién sabe si Hashem llega a perdonar la sangre que se derramó gracias a los rabbanim, a los líderes comunitarios que dijeron no se vayan a Israel, no hay nada que hacer allá, están los sionistas, son malos, no hay que juntarnos con ellos, aquí quédense en Europa estamos bien, no va a pasar nada en Europa. ¿Qué creen? Son las civilizaciones más avanzadas que tenemos aquí en Europa. ¿Cómo creen que algo va a pasar en Europa? Eso lo dijeron muchos líderes religiosos antes de que estallara el Holocausto, el genocidio nazi. Entonces tenemos que entender que para ayudar al pueblo de Israel, lo que tenemos que hacer es entender que la Geulá no va a venir por arte de magia, como lo vamos a ver en otra ocasión. La Geulá la tenemos que traer nosotros, llegando a la tierra de Israel, eligiendo un gobierno que vaya de acuerdo a nuestros valores, tener un ejército que vaya de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Cuando logremos entender todo eso, vamos a poder traer la Geulá realmente. Y no nos va a pasar en la tierra de Israel. La tierra de Israel es el lugar más seguro del mundo, como lo pueden ver actualmente con las estadísticas. Hay más muertos por accidentes de coches que por cualquier tema de terrorismo. Ahí es el lugar más seguro que podamos estar los judíos. Solo que tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos para poder llegar a nuestra tierra y poder asentarla y poder plantarla y hacer las mitzvot de la tierra de Israel. Eso es lo que necesitamos entender. No necesitamos defendernos, no necesitamos tener el ejército más moral del mundo. Al contrario, necesitamos hacer el trabajo, destruir a Amalek. Destruir a Amalek significa destruirlo completamente, sin dejar rastro. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es lo que no hemos podido entender, que por más que querramos ser el ejército más moral del mundo, igual las naciones nos están acusando de todo lo peor. ¿De qué sirve todos estos intentos de arriesgar la vida de nuestros soldados para salvar a los civiles de ellos? Si al final de cuentas igual nos están diciendo que somos asesinos, que estamos en un genocidio,
¿por qué no mejoras el trabajo correctamente sin arriesgar a nuestros soldados? Y simplemente acabar con el mal que ocurre en este lugar, en Gaza, por ejemplo, donde todo el mundo entiende y se ha visto y se ha demostrado en las noticias cómo es que son indoctrinados los niños, las mujeres y todo el pueblo a odiar al pueblo de Israel, a como el gran mandamiento de matar a los judíos. Todos sabemos que eso es lo que se enseña en las escuelas en Gaza. Entonces vamos a dejar de engañarnos, simplemente pensar que hay civiles en Gaza y pensar que tenemos que estar defendiendo a sus civiles arriesgando a nuestros soldados. No, no tiene que ser así. Tenemos que entender que no tenemos que buscar las excusas de nadie, no tenemos que estar diciendo al pueblo, pero ¿por qué mundo? Escuchen, somos morales, somos más morales que ellos, tenemos más valores que ellos. ¿Qué les importa al mundo? Al mundo no les importa eso. ¿Putin acaso manda noticias a Ucrania antes de mandar todos los misiles que manda? No. ¿Y quién le dice algo? Nadie. ¿Por qué? Porque es un líder fuerte. No hay protestas como con la bajada de Rusia a Ucrania, etc. Nadie le importa. ¿Por qué? Porque no está Israel involucrado. Entonces, así nosotros tenemos que ser un líder fuerte. Así como en Irán, a nadie le importa en Irán que estén matando mujeres simplemente porque no están vestidas con el código correcto de vestimenta o que estén haciendo cualquier tipo de barbaridad en Irán, en un estado opresor. Nadie le importa, nadie está reclamando contra eso. Al contrario, o sea, están hoy en día en una tontería el mundo donde está apoyando a un culto palestino, el culto palestino de favorecer la muerte con tal de destruir a tu enemigo, que no tiene la menor idea de lo que eso significa. Entonces tenemos que dejar de excusarnos en el mundo, tenemos que dejar de estar haciendo apologías, tenemos que dejar de pedir perdón, tenemos que empezar a actuar correctamente como sabemos que tenemos que actuar, empezar a propagar la verdad en el mundo y decir, sí, la tierra de Israel es nuestra y vamos a conquistarla toda. Poco a poco tendríamos que querer un gobierno que quiera conquistarla toda y que va a ser nuestra. Y no me importa lo que pienses. Y sí, los árabes también piensan que es suya y yo también pienso que es mía. Y no importa. Así es las cosas. Ellos tuvieron la oportunidad de tener su estado más de una vez. No lo quisieron, lo rechazaron, fueron a la guerra, perdieron. Ni modo, así funciona el mundo. Pierdes la guerra, pierdes la tierra. Así es como tiene que ser. Dios la ha entregado a nuestras manos desde la época de Abraham vino y la está volviendo a entregar a nosotros y la va a seguir volviendo a entregar porque somos sus verdaderos herederos y no nos importa lo que el demás mundo piense. Di que somos colonizadores, lo que tú quieras, da igual, igual es nuestra tierra, igual tenemos que conquistar. Hay que entender este mensaje, interiorizarlo y poder compartirlo hacia el mundo para que puedan entender las personas que realmente no tenemos nadie a que pedir perdón ni nadie a quien pedir permiso. Nosotros tenemos el permiso divino del Rey de Reyes y es lo único que necesitamos. Y por otro lado, hay mucha información allá afuera obvia de cómo el pueblo de Israel realmente está haciendo las cosas lo mejor posible. Y si no lo quieres entender, qué lástima, igual hay que seguir nosotros con la misión y entender que tenemos que regresar a nuestra tierra.